Vamos a abordar un tema que sacudió a los santavecinos, un caso provincial, un caso nacional, porque tiene que ver con un nuevo caso de femicidio. Daniela Cejas era la vicepresidenta de la Fundación de la Asociación General. Liliana Arjola, que estuvo aquí en nuestro estudio el año pasado, viene trabajando con todo un grupo de mujeres a favor precisamente de los derechos de la mujer, con abogadas profesionales también que la respaldan a esta asociación general. Y está con nosotros porque salió un dictamen del Procurador General de la Corte muy importante para todos ellos relacionado con el caso de Daniela Cejas. La doctora Maricruz Ayes, abogada del grupo de la Asociación General, una abogada de Santa Fe, está con nosotros. Maricruz, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buen Bueno, día. muchas gracias por estar presente en el programa y fundamentalmente para saber de qué se trata este fallo que ustedes llevaron al procurador el doctor Jorge Barraguirre y que entendió que debía elevarse a la Corte el caso de Daniela Cejas. En principio, bueno, déjame agradecerte por el espacio. ¿No? Para nosotras es muy importante que se generen estos espacios de construcción del diálogo con la ciudadanía para precisamente poder dar a conocer las cuestiones las cuestiones que yo suelo decir, las cuestiones socialmente problematizadas, que nos afectan a las mujeres y a las diversidades. En este caso estamos hablando de una cuestión socialmente problematizada extrema, que es un femicidio, o sea, es donde se afecta la vida de una mujer y donde nosotros decimos siempre, entendemos que el derecho penal es la parte, la confesión del Estado que ha llegado tarde. Nosotras las feministas, en todas las asociaciones, en mi caso desde Transmutar, Liliana desde Generar y todo el colectivo, trabajamos para la prevención. No queremos transitar los procesos penales, porque el transitar los procesos penales significa, en el caso de femicidio, significa que Daniela y todas las mujeres se nos van, no están más. ¿Cómo se previene? Y nosotros lo hacemos, por eso siempre decimos que instamos al Estado, a la ciudadanía, a ustedes, a los comunicadores, ustedes, teniendo perspectiva de género, nos ayudan un montón y ayudan a la sociedad y a la comunidad a construir sociedades más justas, más igualitarias, sin violencias, y esto de que siempre tratamos y trabajamos para erradicar precisamente los patrones machistas, patriarcales y socioculturales anclados en la sociedad. Entonces, la verdad que por eso te hago este encuadre, para agradecerte el espacio. Necesitamos más periodistas con perspectiva de género, necesitamos... hay un avance, Está creciendo, pero sí. hay un avance, y hay un avance en esto que te hablamos nosotras de la deconstrucción, ¿no? Todas y todos nos estamos deconstruyendo y claramente tenemos ahora un retroceso en términos de lo discursivo, ¿no? Y desde el reconocimiento de derechos desde los estados, pero bueno, eso no nos deja, no nos quita la fuerza para seguir trabajando en pos de la igualdad, en pos de un mundo y de comunidades más justas y más equitativas. De hecho, dicho esto, te hablo, si querés, un poquito específicamente de por qué estamos acá y en este contexto. Del Procurador de la Corte. Sí, se trata de un dictamen favorable, hay que decir, del dictamen del Procurador de la Corte. Nosotras, en mi caso como apoderada de la Asociación Civil General, nos quisimos constituir como querellante. O sea, la Fiscalía llevaba la acusación por un delito de acción pública, se llevaba la acusación, pero a la vez Liliana, como presidenta de la Asociación Civil General, me instruyó, me firmó poder para que nos constituyamos como querellante. Y de hecho lo hicimos. Daniela Cejas era vicepresidenta. Era la vicepresidenta de la Asociación ¿Cómo no Civil van a ser General, querellante? exactamente. Presentamos la querella, la Fiscalía no se opone la defensa pública de CEN y vamos a una primera audiencia. En esa primera audiencia tenemos resolución favorable, el juez, o sea, tenemos resolución favorable del juez de primera instancia. Busaniche nos dice que sí podíamos constituirnos como querellante, con los fundamentos que esgrime y demás. El punto es que
eso, la defensa la apela, vamos a la Cámara de Apelaciones, en la Cámara de Apelaciones no deniegan la Constitución como querellante. En el medio, todo el proceso principal, porque esto es un incidente, en el medio todo el proceso principal continuaba su cauce, porque también la elevación de la causa a juicio estaba en el límite de los 3 años. Entonces, en ese proceso nosotros presentamos igual la querella, presentamos la acusación y en ese contexto esperamos la sentencia de Cámara y, bueno, que nos fue rechazada, la constitución de querellante. ¿Quién formaba parte de la Cámara? No, una sola, era la jueza, la jueza Feijóo, en ese caso, Una mujer. Una mujer, y bueno, nos denegó la constitución como querellante. El 27 de octubre, de 2022. Mira, en nuestro criterio, por eso lo decimos cuando presentamos el recurso extraordinario, primero porque hay que decir que primero el recurso extraordinario se presenta ante la Cámara, esa misma jueza nos rechaza el recurso extraordinario, que ahí ella tendría que haber hecho muy rapidito acá porque son cuestiones muy procesales, ella lo que tendría que haber hecho era simplemente una admisibilidad de las cuestiones formales, de vuelta vuelve a defender su sentencia y nos rechaza la constitución como querellante, o sea, nos rechaza la cuestión del recurso extraordinario. Entonces nos quedaba la última vía, que era ir en queja a la Corte, que nos habilitaba también la ley 7055 como el recurso extraordinario. Y lo hicimos, o sea, fuimos en queja a la Corte. Esto para nosotros también era todo un proceso, transitar todo un proceso nuevo, como en mi caso como abogada litigante. Muy pocos abogados litigantes llevan una queja a la Corte. Y la verdad que fue Tiene que estar muy bien argumentado. Y fue mucho compromiso, y también con mucha convicción, con esto de que entendíamos que no que teníamos razón, porque nosotras no trabajamos para tener razón. Nosotros trabajamos para defender los derechos de las mujeres y las diversidades. Si nos toca encontrar los mejores argumentos para que nos digan su recurso es admisible, si trabajamos para eso, pero no para tener razón, sino precisamente, no perdemos nunca de vista el objetivo. El objetivo es trabajar en pos de la igualdad y en pos de esto de lograr la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva y la igualdad de derecho y no es contra nadie. Y siempre lo quiero decir, no es contra los varones, no es contra nadie, hay que abrazar a todos y a todas, es para generar comunidades más justas, más equitativas y más igualitarias y sin violencias. O sea, las feministas no estamos contra nadie. Convivencia sana. Exactamente, una convivencia equilibrada, una convivencia basada en el amor, basada en el respeto mutuo, en la reciprocidad, en las corresponsabilidades afectivas. Desde ese discurso nosotros interpelamos a la comunidad y en este caso desde ese discurso interpelamos a la cara más odiosa, si se quiere, del Estado, que es el sistema penal. Entonces, como te contaba, fuimos en queja a la Corte. La Corte nos admite formalmente el recurso, lo cual ya era una cuestión muy importante, las condiciones generales de admisibilidad desde el punto de vista técnico, la Corte las admite formalmente, bueno, ya era un pasito. Ahora ya tenemos otro paso, que sí lo considero también muchísimo, muy importante, muy trascendente a la hora de continuar el proceso, este proceso constitucional en este caso, que es el dictamen favorable de la Corte. Volviendo a lo que vos me decías, ¿por qué la jueza en base a qué lo rechaza? Sí. Y bueno, básicamente, por eso nosotros impugnamos y consideramos que básicamente lo que ella nos dice, que el derecho a la vida es individual. Y que lo tenía Daniela y que lo tiene cualquier mujer, por el hecho que la vida es individual. Entonces, por eso decimos nosotros, cuando esgrimimos nuestra queja y primero nuestro recurso extraordinario y después nuestra queja, primero, ¿y por qué impugnamos esa sentencia? Porque uno va en queja a impugnar esa sentencia. Los fundamentos de nuestra impugnación, te hago un resumen, porque escribimos un poquito más.
En principio consideramos, en los hechos, Daniela Cejas era la vicepresidenta de la Asociación Civil General. Fue asesinada en el local, en la casa de la Asociación Civil General. ¿Eso claramente implica una afectación al derecho a la vida de Daniela Cejas? Sí, obvio. La que fue brutalmente asesinada fue Daniela Cejas. Pero era la vicepresidenta de la Asociación Civil General y fue asesinada en la Asociación Civil General. Entonces nosotros entendemos que eso es un agravio y es una ofensa a la Asociación Civil General o sea, cumplía con los requisitos del Código de Procedimiento, el artículo 93 del Código Procesal. Eso en principio en cuanto a los hechos. La hubiesen matado a Daniela Cejas en la calle. Nosotros también nos hubiéramos constituido como querellante. querellante. Quiero decir, ¿qué hubiese sido el pensamiento de la doctora Fijo? ¿Cuál hubiese sido? Nadie podía salir a defenderla. En principio imagínate que si la asesinaron, era la vicepresidenta de la Asociación Civil General, la asesinaron en el local de la Asociación Civil General y ella consideró que no se cumplían los presupuestos del artículo 93 de la... Es sentido común, me parece. Exactamente. Pero, sensibilidad social. Más por eso. Y sensibilidad de una mujer a otra. Lo tiene que tener también el hombre hacia una mujer o una mujer hacia el hombre. Son seres humanos, todos son. Pero una camarista, que tengo entendido que es una buena camarista, que haya actuado de una manera diferente y en contra de la postura de las mujeres, de ustedes, además. Sí, yo digo siempre esto, que también yo creo que lo sostuvimos también en el proceso, en vez de personalizar en los géneros y hacer tanto hincapié en los géneros, me parece que necesitamos más personas en el Poder Judicial con perspectiva de género, independientemente de cuál sea el género. Y de hecho, nosotros lo pusimos en la querella, que nosotros nos constituíamos no como algunas fiscales de género que han hecho mucho daño y han cometido irregularidades, que la tuvieron que mandar a Reconquista cuando la tendrían que haber expulsado del MPA. También no irse a los otros extremos. No, aplicar el derecho, las juezas y los jueces tienen la obligación de aplicar el derecho. En este caso, volviendo al caso puntual nuestro, nosotros entendíamos que esta sentencia fue una sentencia arbitraria, por eso la impugnamos, y la impugnamos en base a los hechos, este que te relaté, y el otro hecho era que la Asociación Civil General a la vez se ocupa de los derechos humanos de las mujeres. O sea, tenías los dos hechos, para nosotros estaban cumplimentados los extremos que nos admitían como querellante. Eso en cuanto a los hechos. En cuanto al derecho, ¿por qué consideramos que la sentencia de la jueza es arbitraria? En principio consideramos porque entendemos que no implica una derivación razonada del derecho vigente. Y es arbitraria, es ilegal y no encuentra sustrato en las estructuras en las estructuras machistas y culturales aún vigentes en la sociedad. O sea, no se compadece con los hechos. O sea, ella directamente va a decir que la sentencia es que Daniela Cejas el derecho a la vida era individual y no tiene en cuenta que los femicidios son el resultado de la violencia machista y patriarcal. Para nosotras entendemos que los femicidios no son conductas individuales, sino que son el resultado de la violencia machista y patriarcal. Y eso lo entendió también el procurador de la Corte cuando dijo que la Asociación Civil General podía constituirse como querellante porque sí era damnificada. También la Corte entendió algo parecido, porque aceptó resultó admisible la presentación de la queja que ustedes hicieron. Claro, eso en las partes, te quiero hacer una cuestión, una aclaración de índole técnica procesal. La Corte admite la cuestión de que se cumplen los extremos formales y le dice a la jueza, tráigame el expediente, que podemos estar frente al caso de una sentencia arbitraria. Eso es lo que dice la prima fase. El procurador general va un poco más, porque es lo que está contemplado en los procedimientos, es
lo admite sustantivamente, o sea, ya de fondo admite, y lo admite en base a este criterio, de que en base a los hechos, y lo admite en base también a, y nosotros escribimos también que en el punto 1 te dije que no era una derivación razonada del derecho vigente, que implicaba también una violación a los derechos humanos de las mujeres, que afectaba a derechos colectivos, y que a la vez también esta sentencia lo que viola, entendemos nosotros que violenta, también son las recomendaciones del comité de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que el comité que es vinculante para nuestro país, y a la vez esa convención tiene jerarquía constitucional en virtud del artículo Claro. 75, inciso 22. Entonces nosotras consideramos también que todo ese plexo normativo, todo ese badaje jurídico se encuentra en tensión y fue violentado por esta sentencia. Entonces, entendemos que en base a los hechos y al derecho hubiera correspondido que la Asociación Civil General se constituya como querellante. Recordemos lo que pasó en enero del 2020, cuando aparece muerta, asesinada en la Asociación General Daniela Cejas. ¿Qué es lo que hacía ella, aparte de trabajar activamente con ustedes, en la Asociación General? ¿Qué es lo que hacía en la vida privada? ¿Y quién fue la persona que lo mató de apellido Sem? Sí, mira, nosotros cuando fundamentamos la asociación, cuando fundamentamos nuestra constitución como querellante, no hicimos tanto hincapié, sí lo hizo la Fiscalía, hay que decir. Nosotros nuestra querella, porque tenemos perspectiva de género y consideramos que era aplicable la calificante del femicidio, esto es el asesinato de un varón hacia una mujer en un contexto de violencia de género, así está descrito en el artículo 80, inciso 4, sí había una relación. De hecho, Sen es condenado por 2 incisos del Código Penal. Nosotras por eso queríamos ser oídas, en ese proceso. En mi caso, como abogada querellante y representando a la Asociación Civil General, la Asociación Civil General quería ser oída porque nuestros fundamentos no estaban anclados en la construcción de la pareja, que se entiende que hay que decir que los crímenes hacia las mujeres y hacia los femicidios fundamentalmente son cometidos por parejas o exparejas donde hay una relación sexoafectiva. Esos son los femicidios. Un hombre asalta a una mujer en la calle, la asesina. ¿Es un femicidio para ustedes? Está discutido, está discutido doctrinariamente, pero sí hay otros contextos hay muchas clases de femicidio. Para mí no, el para mí eso no es femicidio. Pero hay casos de femicidios, de femicidios vinculados, hay muchas cuestiones y tendría que comentar todo un badaje que hay también estructural en cuanto a las teorías del feminicidio. Hay estados de México, por ejemplo, que no hablan de femicidio, que hablan de feminicidio, pero es toda una construcción muy interesante, muy profusa, y construcción, te diría, del derecho y sociológico y antropológico de los colectivos de mujeres, que también hacen las diferencias entre femicidio y feminicidio. El punto es que jurídicamente nuestro país tiene, a propósito que este gobierno con un desconocimiento total también gobierno nacional, una falta de sensibilidad a las cuestiones de género y a las desigualdades de género, habla de sacar el delito, la calificante, porque no es un delito, sino que es una calificación penal del delito de femicidio. Entonces, el hecho es que se trata del asesinato de un varón hacia una mujer en un contexto de violencia de género. El contexto de violencia de género... ¿Qué fue a hacer cena al edificio que tiene usted, Asociación General? No, estaba con Daniela, fue invitado por Daniela, en ese caso, pero ya te digo, nosotros creemos que independientemente de la relación personal
que tenía Daniela con Sen, que consta en el expediente, no estoy diciendo otra cosa que no conste en el expediente, independientemente de esa relación personal que existía, desde la Asociación Civil General, incorporar la perspectiva de género para nosotros es reconocer, y por eso coadyuvar al Poder Judicial, que como lo escribimos y lo fundamentamos en la querella, tiene que ver con esto, con que entender a los femicidios, por eso apelamos a que nos comprometamos todos en pos de erradicar las violencias, Claro. las violencias hacia las mujeres. Comprender que el femicidio es el resultado de la violencia machista, de una violencia estructural, machista, sexista y patriarcal. Cada cuestión tiene su fundamentación. ¿Sigue Pero, siendo machista y patriarcal en Argentina? ¿Qué es lo que queremos? Quiero decir, sí. Y no la Argentina, Latinoamérica. Yo te quiero traer, si me lo preguntás y te quiero responder con esto de, a ver, hay lugares donde la gente le tiene fe y cuando se expresa dice sí, lo que nos está transmitiendo es efectivamente así. Pero en relación a tu pregunta, hay informes de la CEPAL. O sea, no lo digo yo en este caso, lo dice la CEPAL, y habla en las estrategias de Montevideo, precisamente, habla precisamente de los nudos estructurales que debe afrontar América Latina en pos de lograr la igualdad sustantiva en la comunidad. Y uno de los nudos estructurales es precisamente eso. Y para ser exacta, dice, en el punto 1, la persistencia en las sociedades, en los países, precisamente de los patrones machistas y sexistas y violentos. Y la persistencia de la cultura del privilegio. Después agrega 3 más, que estaría bueno también que en otro momento lo hablemos. Pero me preguntaste específicamente, sí. Entonces te respondo en función de lo que nos dice la CEPAL y también te respondo en función de lo que vivimos a diario en la comunidad y en la sociedad. Entonces, ahora bien, tenemos que pensar qué tipo de sociedad y comunidad queremos dejarle a los que vienen. Tiene muy buena expectativa y ahora te voy a preguntar algo más porque me sirve mucho esta posibilidad que tengo de hablar con vos. Cuando vino Liliana también lo hicimos. A la mujer, ¿le cuesta más o menos conseguir un trabajo? Y más cuando el empleador es hombre. Te voy a responder también te agradezco las preguntas. Voy a dar un ejemplo. Te agradezco las preguntas. La verdad que en esto también hay muchos estudios de género en relación en pos de la igualdad. Sí, claramente hay una desigualdad también en la brecha laboral. Y hay también una desigualdad en los poderes simbólicos. En la construcción del poder simbólico. Los varones profesionales incluso ya nacen con ese poder simbólico de la profesionalidad. Las mujeres tenemos que co-construir permanentemente el prestigio en función de las profesiones o de las actividades a las que nos dedicamos. En este caso, sí hay una desigualdad de género, hay brecha laboral y a la vez, precisamente, y eso también se deriva en otra de las cuestiones de la que habla la CEPAL y de la que hablan todos los estudios de género, en la injusta distribución de las tareas de cuidado. Esa es la consecuencia de esto que vos me decís, es porque sigue persistiendo en la comunidad una injusta distribución de las tareas de cuidados. A la vez también... ¿La mujer se cuida cuando hay ese tipo de ofrecimiento de los empleadores que vienen con una segunda intención? Eso, vos me estás hablando ya de acoso en el ámbito laboral. Te voy a contar un ejemplo. A ver, contame. Una mutual importante. Una joven que trabajaba en una estación de servicio. Muy linda, muy presentable, muy inteligente, se destacaba en la estación de servicio. Pasa, carga el jefe de todos y le dice: sos muy linda vos te merecés trabajar en la mutual. A la semana estaba trabajando en la mutual. Por eso digo, ¿se cuida la mujer en este caso o necesita ese ingreso y descuida precisamente
abiertamente acoso laboral, sexual que tiene, yo no sé después en qué terminó, pero sí sé que pasó eso. Y esa estación de servicio tiene muy pocas mujeres allí, porque se la lleva toda la mutual. Entonces, la mujer cuida más el bolsillo, la billetera, o cuida también o descuida ese tema de los abusos sexuales y los abusos, el acoso laboral del machista. Yo lo invierto. Yo cuando me hacen este tipo de preguntas, que está buena porque son preguntas didácticas. Forma parte de la realidad. Sí, por eso, y son preguntas más que forma parte de la realidad de la que vivimos. ¿Sí? En la que vivimos, de la que venimos hablando hace un ratito, de esto de que todas y todos somos el producto. Primero, hay que decir, porque el patriarcado no existiría si no existiría el capitalismo salvaje. O sea, somos, en este caso, si hacemos pensamiento situado, nosotros somos como argentinas, santafesinas, latinoamericanas, somos un país semicolonial, venimos de la colonia y ahora somos un país semicolonial, entonces capitalista, que ha experimentado en algunos momentos ciclos virtuosos en función de la economía. Actualmente, claramente, hoy no, estamos en un contexto de desigualdad estructural y de desigualdad de injusta distribución de la riqueza. Bueno, ya todo lo que conocemos. Pero estas cosas también pasaban antes. Sí, durante 20, 30 años pero antes. tiene que ver con esto. Precisamente que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer un análisis más profundo y considerar esto. Vivimos en un estado capitalista, salvaje por momentos, y patriarcal. Y el patriarcado, precisamente, tanto el capitalismo como el patriarcado son las dos caras de la misma moneda. Entonces vos me preguntás, ¿por qué una mujer tiene que acceder a determinados, en función de conseguir un trabajo? De hecho está en la ley 26.485, que es la ley de protección de integral hacia las mujeres, está precisamente definida la cuestión de cuando se reconoce a la violencia laboral como una manifestación de la violencia, está esto que vos decís, La económica, la psicológica, la verbal. Y la laboral tiene que ver con esto, con las promesas de ascenso, con las promesas de un contrato, de un trabajo mejor y demás. Entonces, lo que yo te quiero decir para sintetizar y responder tu pregunta es que yo no lo pondría en la carga de la mujer, esto de se cuida a la mujer, porque la mujer es la que está en una situación de vulnerabilidad económica. En todo caso, hay que poner lo mismo tiene que ver con la explotación sexual. Son los mismos ejemplos. Tiene que ver con esto de, hay que poner el eje en la persona que teniendo el poder económico, situándose como empleador, abusa de esa situación, de eso hablamos cuando hablamos de violencia de género, abusa de esa situación de poder y somete ¿En algún momento vos escuchaste lo que yo te dije de esta mutual? Sí, exactamente. Pero no se escucha mucho. Entonces, lo dije yo ahora. Exactamente. Entonces, por eso te estoy diciendo que estoy tratando de marcar que hay cosas que están pasando. Lamentablemente se hacen denuncias que no llegan a nada, porque también lo sabes. Entonces, estamos tratando de poner visibles todos estos hechos, por lo menos aquí en este programa y en los medios que yo tengo. En el ámbito laboral, déjame decirte que algunas denuncias por acoso, incluso por el Estado provincial, prosperan. Están prosperando algunas tenemos resoluciones de cautelares y demás que prosperan. Esperamos que prospere una que está ahí dando vuelta. Pero hay algunas, tengo resoluciones que han prosperado en casos de acoso, de mujeres que se han animado. Porque tiene que ver con esto que vos decís. Hay que animarse a denunciar y cuesta mucho ponerse. Por eso yo te digo, en esto de que trabajemos toda la sensibilidad social y pongamos la cara y el pensamiento del lado del agresor,
del lado del que violenta, del que hace uso de su poder económico, político, también hay que decirlo en algunos casos, político, social y cultural, todos esos poderes simbólicos que hacen que los También varones... existen las viudas negras. ¿Qué es eso? No lo sé qué es. No sabemos lo No. Por favor. Somos grandes. Y yo soy abogada. Menos entonces. Las viudas negras son las mujeres que convencen a un hombre, a veces 3, 4 mujeres, se van a un hotel con ese hombre, muchas veces jubilados, muchas veces turistas, que van a un lugar a tomar algo, charlan con una mujer y dicen, mira, tengo 3 amigas, 2 amigas, voy yo sola, le meten una pastilla, lo drogan a esa persona, lo duermen y le roban todo. Esas son las viudas negras, también existe eso. Sí, sí, pero bueno, tiene que ver, a ver, eso tiene que ver con delitos individuales, con cuestiones de cómo cada una gestiona la vida y cómo gestiona sus proyectos de vida y cuáles son las prácticas reñidas que puede llegar a tener a lo largo de su vida con el sistema penal, con el sistema civil, el sistema administrativo y todo el plexo normativo. O sea, las prácticas individuales que hacen que sean prácticas reñidas con el ordenamiento jurídico, en este caso con el penal, no invalida todas las cuestiones de desigualdades de género. A ver, yo no soy una romántica del feminismo. O sea, no hago una construcción dogmática del feminismo y una construcción de que, ay, todas somos hermanas, todas somos sororas. No, me explico, pero sí, yo siempre digo que el árbol no me tape el bosque, que el árbol no me tape el bosque. El bosque es la situación de desigualdad extrema de género que sigue enquistada en la comunidad y en la sociedad. Es la persistencia de los patrones machistas y socioculturales persisten y existen y estamos trabajando a diario. Y ahora estamos trabajando precisamente con el Estado, que había hecho un esfuerzo enorme en despatriarcalizarse normativamente, había sacado un montón de normas patriarcales de los códigos penales, de los códigos civiles, de los códigos laborales, y había empezado a transitar en términos de inclusión de políticas de género. No significaba que estábamos en una igualdad sustantiva plena y en un goce efectivo de todos los derechos humanos de las mujeres, no, claramente no, pero estábamos avanzando a esa construcción de ciudadanía plena. Lo que tenemos ahora es un Estado que ni siquiera reconoce jurídicamente, formalmente esas situaciones de desigualdad y todos los días en esto que nosotros denominamos la crueldad organizada y la desidia organizada y el achicamiento del Estado y del individualismo y del darwinismo social, de que sálvese quien pueda, entre todos los proyectos de odio que propone, porque entre todos, o sea, no solamente propone proyectos de odio para los varones, para las mujeres y las diversidades, sino para los varones, para la comunidad en su conjunto, esto del hambre, la represión y las injusticias sociales, propone eliminar todo el bagaje normativo en función de una igualdad que dice que está garantizada por la Constitución Nacional. Hay que decirle a este gobierno que lean toda la Constitución Nacional. Porque esa constitución que ellos hablan es el artículo 16 de la Constitución Nacional, una constitución de 1853. Después se reformó en el 94. Y está el artículo 75, inciso 22. Y el artículo 75, inciso 22, tiene un montón de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y a la vez tenemos la Convención de Belén do Pará, que no tiene jerarquía constitucional, pero tiene jerarquía superior a las leyes. Entonces, me parece que este gobierno, en su profundo odio, su profundo desconocimiento jurídico o su profunda desidia o esto de todos los días estar dándonos mensajes que nos asusten y que nos pongan tristes, nos angustien, se está metiendo también en una cuestión internacional. Primero los legisladores van a tener que determinar vamos a terminar la Corte Interamericana por violación de tratado. El presidente de la Nación, que yo creo que se equivoca y mucho, y en estos temas especialmente, tiene que enviar los proyectos al Congreso y es el Congreso quien decide, los legisladores, quien decide si es ley o no es ley. Exactamente. Y después tenemos los ciudadanos comunes, vos y yo, la urna, para que este año, cuando sean los diputados nacionales y dentro de 3 años nuevamente el presidente de la Nación con la vicepresidenta, le digamos, esto no va,
o votamos otra cosa o votamos lo mismo. Me parece que son las vías democráticas Sí, y no, posibilitar lógicamente. que vos en los medios de comunicación puedas decir estas cosas que son importantes que nosotros nos vayamos enterando, que pasan y que por allí lamentablemente todos los medios, gremios, los medios masivos no la transmiten. Sí, igual, viste, hay alguien decía que a veces después, no es ahora, yo creo que esto es una lucha de largo aliento, ya tenemos historia de venir luchando mucho tiempo y por generaciones y generaciones, y no solamente por los derechos de las mujeres, sino por los derechos de la ciudadanía en su conjunto. Entonces me parece que no es el fin de la historia. Muchas veces ya nos han pronosticado el fin de la historia No, y la sí, no. realidad que no estamos ante el fin de la historia. Esto es un proceso coyuntural, estructural, que hay que transitarlo, es muy doloroso, pero la verdad que hay que empezar a co-construir otros espacios de construcción política, de construcciones culturales, sociales y económicas que nos vuelvan a proyectar en el camino de la igualdad, de la justicia social y fundamentalmente de la soberanía política. Sen tiene una condena, cadena perpetua. Cadena perpetua, exactamente. Es lo que me Me dicen llevas por los... todos los temas o me Es pones... que me gusta porque hablas de todos los temas. Vos te metes en todos los temas y después no querés que me meta en todos los temas. Sos pícara, es Pero pícara ella. me trae, ¿viste? Me Y trae. bueno, por Sí, supuesto. a ver, Sen tiene cadena perpetua y esto sí, déjamelo decir porque está bueno, está buena la pregunta igual, me gusta la pregunta porque la verdad que porque me invitaste para esto y que No sí se... no me pusiste ninguna agenda para hablar. Bueno, por eso. Es que ¿cómo voy a No hacer se la algo pido a así? nadie, además. ¿Cómo voy a hacer algo así? No, por favor, hay que respetar Aprovecho. las trayectorias periodísticas, no se hace eso. Te decía, en relación a Sen, sí tiene cadena perpetua, y por eso es importante el dictamen del procurador, Claro. porque nosotros, ¿sabes qué pensábamos? Que lo dijimos en los medios, ¿no? La otra vez cuando sale la admisibilidad de la Corte, y que el procurador lo toma también en su dictamen, esto de la cuestión de que estábamos al borde de la inoficiosidad. Nosotros consideramos que el juicio principal ya terminó. Sen ya está condenado, la condena está firme. Lo que queda ahora, y esto es lo importante que lo digamos en este contexto, Jurisprudencia. lo que queda ahora es sentar jurisprudencia. Claro. ¿Para qué? Para que la asociación civil en general ya no se va a poder constituir como querellante, pero sí las futuras asociaciones que se quieran constituir como querellante en casos donde estén especialmente vinculadas y defiendan ese derecho afectado, que no cualquier jueza o juez de primera o segunda instancia o un defensor público o una querella se oponga y termine de vuelta toda esa asociación sin poder constituirse como querellante, teniendo voz propia en los derechos que les son vulnerados. Entonces me parece que la Corte en este caso tiene en sus manos la posibilidad de cerrar la cuestión, de cerrar el debate y decir todas las asociaciones civiles que tengan conexión con el caso y que a la vez se dediquen a la defensa de ese derecho que fue violentado, pueden constituirse como querellantes, y en esa instancia estamos y tenemos la fe jurídica de una sentencia favorable. Te agradezco. Sé que estabas con otra agenda. Ahora tengo una mediación en un rato. Que tu hermana Maribel está trabajando por vos. Sí, también. Ahora, que tu hermano Darío está volviendo y va a tener que trabajar. Sí. Siempre decimos, ¿qué problema tener un abogado en el medio? Acá tiene 3 la familia. Son 3 abogados. Así que fíjese el problema que tiene 3 abogados. Pero son gente de bien, gente sana. Y además, profesionales que han logrado un dictamen. Es verdad que a las mujeres les cuesta un poco más en la profesión de abogado, pero este dictamen también la colocan, ya venían colocándose al nivel de muchos abogados, pero la colocan en una muy buena posición porque han logrado un dictamen importante que no todos pueden conseguir. Así que felicitaciones por la perspectiva de género, a la Asociación General y a ustedes, al Estudio Valle, fundamentalmente por este trabajo. No, muchísimas gracias a vos, muy gracias por el espacio, Carlos. Por favor. Y por el trato, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a estar otra vez. Vamos a tener que invitar a tus hermanos también, si no, se van a Si no, no enojar. entro mal al estudio. No entra mal al estudio. Bueno, estamos haciendo F5, esto por Radio Compacto 103.3, por el streaming C5SF, por el portal de noticias de mayor impacto, que es cfin.com.ar. Todo esto más radios y portales del interior que toman nuestro contenido. Ya venimos con la ocupación indebida de un terreno que es del Estado provincial y de privados
por parte de un empresario poderoso, se cree poderoso en la provincia de Santa Fe. Ya venimos después de la pausa.